Imagina por un momento que estás en tu casa, en la tranquilidad de tu sala, y de repente sientes que alguien ha entrado sin permiso. No lo ves, no puedes señalarlo con el dedo, pero lo percibes. Tus sentidos se alteran, tu respiración cambia, tu corazón se acelera y todo tu cuerpo entra en alerta. Ese intruso invisible, que no toca la puerta y no pide permiso, se llama ansiedad. Y lo más peligroso es que muchas veces llega disfrazada de algo normal: nervios, preocupación, cansancio. Poco a poco se va instalando, y si no lo reconoces, puede terminar por controlar tu vida entera. La ansiedad es como ese ruido molesto en el motor de un coche. Al inicio apenas lo notas, parece insignificante, pero si no lo atiendes a tiempo puede terminar por dañar todo el sistema. Lo mismo sucede con tu cuerpo y tu mente. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud reconoce a la ansiedad como uno de los trastornos más comunes de nuestra era? No es un problema menor, ni un simple me siento nervioso. Es un visitante persistente que va debilitando tus defensas físicas, emocionales y sociales. Un ejemplo claro lo vivió una paciente llamada Laura, de 34 años. Ella acudió al médico porque pensaba que tenía problemas cardíacos, palpitaciones fuertes, sensación de falta de aire y una presión en el pecho que la despertaba de madrugada. Tras varios estudios, su corazón estaba en perfecto estado. El diagnóstico fue ansiedad. Esa energía que su cuerpo acumulaba, ese miedo sin rostro, había logrado engañar incluso a su propia percepción. Y así como Laura, miles de personas caminan todos los días creyendo que sus síntomas son de cualquier otra cosa, cuando en realidad la raíz está en esa tormenta silenciosa llamada ansiedad. Lo más inquietante es que la ansiedad no distingue edad, género ni condición social. Afecta tanto a un estudiante antes de un examen como a un ejecutivo en medio de una reunión, a una madre que no logra conciliar el sueño por preocupación, o a un joven que revisa obsesivamente su teléfono esperando respuestas. La ansiedad es como una sombra que siempre encuentra la forma de proyectarse en tu vida, aunque el día esté soleado. Y aquí es donde quiero que reflexiones. Porque reconocer a la ansiedad no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. Es aceptar que tu cuerpo y tu mente están pidiendo ayuda, como una alarma que suena no para fastidiarte, sino para salvarte. No te engañes pensando que ya pasará solo, porque muchas veces no lo hace. La ansiedad, cuando no se enfrenta, crece como una bola de nieve que desciende por la montaña, y lo que comenzó siendo pequeño puede convertirse en algo inmenso y difícil de detener. Este es el inicio de un viaje que haremos juntos. No para asustarte, sino para que comprendas que lo que estás sintiendo tiene nombre, explicación y solución. Que si alguna vez has sentido que tu corazón late como si corrieras una maratón sin moverte, si tu mente no deja de generar escenarios negativos como si fuera una máquina de películas de terror, o si tu cuerpo te habla con síntomas que no entiendes, lo que estás viviendo es ansiedad. Y la buena noticia es que hay caminos para enfrentarla, comprenderla y sobre todo superarla. La ansiedad no aparece como un trueno aislado en un cielo despejado, se parece más a una borrasca que se forma lejos y avanza alimentada por vientos que no se ven, hasta que la casa completa cruje. En tu cerebro el primer relámpago se enciende en la amígdala, ese centinela emocional que patrulla cada estímulo en busca de peligro. Cuando la amígdala interpreta amenaza, suena la sirena interna y el hipotálamo activa el eje del estrés, liberando mensajeros que viajan por la sangre como telegramas de emergencia. El sistema simpático pisa el acelerador, el corazón late como si corrieras sin moverte del lugar, la respiración se vuelve corta y entrecortada, la piel suda para disipar calor y los músculos se tensan como cuerdas de un arco que permanece abierto. El locus coeruleus descarga noradrenalina y todo se hiperilumina, como una ciudad que enciende de golpe todas las luces de emergencia, al tiempo que la corteza prefrontal, la parte más reflexiva y estratégica, cede terreno, porque el organismo decide priorizar la velocidad sobre la reflexión. En esa mezcla, la ínsula amplifica la interocepción y te hace sentir cada latido, cada nudo en el estómago, cada hormigueo en las manos, y el hipocampo, encargado del mapa del tiempo y el contexto, busca experiencias pasadas para comparar. Pero si la tormenta es intensa, ese archivo se desordena, y la sensación de urgencia domina el paisaje. Cuando este circuito se repite muchas veces, el cerebro aprende el patrón como si fuera una melodía que ensayas a diario. La vía amígdala, hipotálamo, suprarrenales se vuelve un atajo demasiado eficiente, y como cualquier atajo, se activa aún cuando no corresponde. El sistema nervioso opera con la lógica de la supervivencia, y prefiere sobrereaccionar antes que llegar tarde.
así que el umbral baja y el filtro de amenaza se vuelve más grueso, como un vigilante que tras varias falsas alarmas, decide que cualquier ruido amerita evacuar el edificio. La neuroplasticidad no es buena ni mala, es obediente, y si la entrenas en alerta te da alerta, de la misma manera que si la entrenas en regulación te devuelve regulación. Por eso una temporada de sueño recortado, comida rápida, café a deshoras y pantallas brillando en la madrugada, crea el ecosistema perfecto para que la borrasca se quede estacionada sobre tu casa, mientras que un periodo de descanso profundo, ritmos predecibles y cuidado corporal empieza a secar las nubes desde dentro. El cuerpo entero colabora con esta tormenta. El estómago desacelera la digestión para ahorrar energía, aparecen náuseas, acidez o la sensación de vacío en el epigastrio como si llevaras una piedra viva bajo las costillas. El intestino cambia su motilidad y alterna estreñimiento con urgencia. El diafragma se acorta y respira salto clavicular, como si te faltara espacio en el pecho, lo que reduce dióxido de carbono y alimenta mareo, hormigueo y esa extraña irrealidad que asusta tanto. La piel se vuelve escenario de parestesias y sudor frío, la mandíbula aprieta como una prensa silenciosa que molesta al despertar, y la vista se satura con microdestellos y sobreenfoque, porque el cerebro decide priorizar la vigilancia. En el laboratorio interior las hormonas bailan una coreografía intensa, cortisol para sostener la alerta, adrenalina para el sprint, glucosa movilizada como si fueras a saltar una valla, aunque estés sentado frente a la pantalla del teléfono. Nada de esto es capricho, es biología diseñada para sobrevivir en la selva que hoy se enciende con correos, notificaciones y pensamientos en bucle. También la mente organiza su propia meteorología. La red por defecto del cerebro, esa narrativa que comenta todo lo que haces, puede convertirse en una emisora que solo transmite tormentas, repitiendo escenarios catastróficos como tráilers de una película que no se estrena nunca. La atención se pega a las amenazas como imán. El sesgo de confirmación te hace ver solo lo que respalda la idea de peligro y el perfeccionismo agrega combustible, porque cada mínimo error se lee como prueba de incapacidad. En este clima, la rumiación es lluvia fina que empapa sin que te des cuenta, y el miedo al miedo instala un círculo vicioso donde cualquier señal corporal se interpreta como preludio de algo peor. Viktor Frankl escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad, una frase breve que funciona como faro cuando el oleaje interno quiere tragarse el muelle. Los casos reales aterrizan la teoría. Carlos, 27 años, estudiante aplicado, empezó a sentir taquicardias al anochecer, y una presión en la garganta como si llevara un nudo subiendo y bajando. Eliminó el ejercicio por miedo a forzar el corazón, aumentó a 4 cafés diarios para rendir más y se quedó estudiando hasta la madrugada con el celular en la mesa iluminando sus ojos. En 3 semanas su sueño se fragmentó, amanecía como si no hubiera dormido y cualquier notificación lo sobresaltaba. No había cardiopatía, había un sistema nervioso en máxima alerta, entrenado accidentalmente para vivir bajo sirenas. Cuando su rutina cambió, con respiraciones diafragmáticas lentas al cierre del día, reducción progresiva de cafeína, exposición graduada al movimiento para recordarle al cuerpo que podía acelerar y volver a bajar, y una higiene del sueño que incluía el cuarto oscuro y los últimos 60 minutos sin pantallas, la tormenta dejó de estacionarse a diario. No se trató de apagar un incendio con un balde de agua, sino de quitar la leña y abrir salidas de aire. La cultura moderna añade vientos cruzados que sostienen la borrasca. El scroll infinito y la hiperconectividad entrenan a la amígdala a saltar cada pocos segundos, como si vivieras con un timbre que nunca se apaga. El uso de alcohol como apagafuegos nocturno ofrece una calma prestada que se cobra con intereses al amanecer, porque el sueño pierde profundidad y el sistema vuelve a encender sirenas temprano. Las comidas irregulares disparan hipoglucemias que el cuerpo lee como peligro y la mente traduce en urgencia. La falta de luz solar en la mañana confunde los ritmos circadianos y roba potencia al freno parasimpático, ese pedal que necesitas para equilibrar al acelerador simpático. Son hábitos que parecen pequeños, pero en conjunto funcionan como un frente frío constante que mantiene nubarrones sobre la misma ciudad. Hay, sin embargo, palancas fisiológicas de regulación que operan con la misma obediencia que la alarma. La exhalación prolongada activa el nervio vago como quien tira del freno de mano en una pendiente, y la respiración nasal profunda libera óxido nítrico que ayuda a ensanchar las autopistas del aire, devolviendo al diafragma su papel de metrónomo interno. El anclaje sensorial reorganiza la atención, porque llevar la vista a un punto estable, sentir el peso de los pies en el suelo y registrar la temperatura de las manos es como bajar el volumen de la radio de fondo para escuchar instrucciones claras. La exposición gradual a lo que temes reescribe el mapa,
ya que cada aproximación realizada con seguridad y guía informa a la amígdala que puede guardar la sirena sin que el mundo se caiga, del mismo modo que un músico vuelve a tocar una pieza que le dio pánico en un concierto y su sistema aprende que el escenario no es un depredador. La psicoterapia añade estructura a este proceso de abrir claros. La reestructuración cognitiva enseña a distinguir pensamiento de hecho y a convertir la narrativa de tormenta en meteorología útil, donde la predicción se contrasta con evidencias y el lenguaje se vuelve una herramienta de calma en lugar de gasolina. La terapia de exposición y la prevención de respuesta entrenan al sistema a tolerar la subida del oleaje sin reaccionar con las viejas maniobras de escape, y la psicoeducación devuelve control, porque entender por qué tiembla el músculo o por qué se acelera el corazón quita el misterio que mantiene encendida la alarma. En algunos casos el tratamiento farmacológico bien indicado se convierte en la compuerta que baja el nivel del agua para que las herramientas psicológicas puedan trabajar, y la coordinación con hábitos de vida saludables deja de ser un consejo difuso para transformarse en un plan de ingeniería del día a día. Todo este mapa no busca culpables, busca dirección. La ansiedad no es un defecto moral ni un castigo, es un sistema sensible y potente que se quedó en modo emergencia y necesita que alguien tome el tablero de mandos con paciencia y método. La tormenta invisible dentro del cerebro pierde intensidad cuando recuperas ritmos, cuando el cuerpo vuelve a moverse de manera regular y amistosa, cuando reduces estímulos que no necesitas y honras los que sí, cuando dejas de alimentar el incendio con interpretaciones catastróficas y empiezas a construir significados que te sirvan. En ese proceso se instala una sorpresa luminosa. Descubres que el mismo organismo capaz de elevar sirenas es capaz de apagar luces con suavidad, que el mismo cerebro que aprendió el atajo de la alarma puede aprender la ruta de la calma, y que la casa que crujía vuelve a sonar como un lugar habitable. La ansiedad no aparece como un trueno aislado en un cielo despejado. Se parece más a una borrasca que se forma lejos y avanza alimentada por vientos que no se ven, hasta que la casa completa cruje. En tu cerebro, el primer relámpago se enciende en la amígdala, ese centinela emocional que patrulla cada estímulo en busca de peligro. Cuando la amígdala interpreta amenaza, suena la sirena interna y el hipotálamo activa el eje del estrés, liberando mensajeros que viajan por la sangre como telegramas de emergencia. El sistema simpático pisa el acelerador, el corazón late como si corrieras sin moverte del lugar, la respiración se vuelve corta y entrecortada, la piel suda para disipar calor y los músculos se tensan como cuerdas de un arco que permanece abierto. El locus coeruleus descarga noradrenalina y todo se hiperilumina, como una ciudad que enciende de golpe todas las luces de emergencia, al tiempo que la corteza prefrontal, la parte más reflexiva y estratégica, cede terreno, porque el organismo decide priorizar la velocidad sobre la reflexión. En esa mezcla, la ínsula amplifica la interocepción y te hace sentir cada latido, cada nudo en el estómago, cada hormigueo en las manos, y el hipocampo, encargado del mapa del tiempo y el contexto, busca experiencias pasadas para comparar. Pero si la tormenta es intensa, ese archivo se desordena y la sensación de urgencia domina el paisaje. Cuando este circuito se repite muchas veces, el cerebro aprende el patrón como si fuera una melodía que ensayas a diario. La vía amígdala, hipotálamo, suprarrenales se vuelve un atajo demasiado eficiente, y como cualquier atajo, se activa aun cuando no corresponde. El sistema nervioso opera con la lógica de la supervivencia y prefiere sobrereaccionar antes que llegar tarde, así que el umbral baja y el filtro de amenaza se vuelve más grueso, como un vigilante que, tras varias falsas alarmas, decide que cualquier ruido amerita evacuar el edificio. La neuroplasticidad no es buena ni mala, es obediente, y si la entrenas en alerta te da alerta, de la misma manera que si la entrenas en regulación te devuelve regulación. Por eso una temporada de sueño recortado, comida rápida, café a deshoras y pantallas brillando en la madrugada crea el ecosistema perfecto para que la borrasca se quede estacionada sobre tu casa, mientras que un periodo de descanso profundo, ritmos predecibles y cuidado corporal empieza a secar las nubes desde dentro. El cuerpo entero colabora con esta tormenta. El estómago desacelera la digestión para ahorrar energía, aparecen náuseas, acidez o la sensación de vacío en el epigastrio como si llevaras una piedra viva bajo las costillas. El intestino cambia su motilidad y alterna estreñimiento con urgencia. El diafragma se acorta y respiras alto clavicular como si te faltara espacio en el pecho, lo que reduce dióxido de carbono y alimenta mareo, hormigueo y esa extraña irrealidad que asusta tanto. La piel se vuelve escenario de parestesias y sudor frío. La mandíbula aprieta como una prensa silenciosa que molesta al despertar.
y la vista se satura con microdestellos y sobreenfoque, porque el cerebro decide priorizar la vigilancia. En el laboratorio interior las hormonas bailan una coreografía intensa, cortisol para sostener la alerta, adrenalina para el sprint, glucosa movilizada como si fueras a saltar una valla, aunque estés sentado frente a la pantalla del teléfono. Nada de esto es capricho, es biología diseñada para sobrevivir en la selva que hoy se enciende con correos, notificaciones y pensamientos en bucle. También la mente organiza su propia meteorología. La red por defecto del cerebro, esa narrativa que comenta todo lo que haces, puede convertirse en una emisora que solo transmite tormentas, repitiendo escenarios catastróficos como tráilers de una película que no se estrena nunca. La atención se pega a las amenazas como imán. El sesgo de confirmación te hace ver solo lo que respalda la idea de peligro y el perfeccionismo agrega combustible, porque cada mínimo error se lee como prueba de incapacidad. En este clima, la rumiación es lluvia fina que empapa sin que te des cuenta, y el miedo al miedo instala un círculo vicioso donde cualquier señal corporal se interpreta como preludio de algo peor. Viktor Frankl escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad. Una frase breve que funciona como faro cuando el oleaje interno quiere tragarse el muelle. Los casos reales aterrizan la teoría. Carlos, 27 años, estudiante aplicado, empezó a sentir taquicardias al anochecer y una presión en la garganta como si llevara un nudo subiendo y bajando. Eliminó el ejercicio por miedo a forzar el corazón, aumentó a 4 cafés diarios para rendir más y se quedó estudiando hasta la madrugada con el celular en la mesa iluminando sus ojos. En 3 semanas su sueño se fragmentó, amanecía como si no hubiera dormido y cualquier notificación lo sobresaltaba. No había cardiopatía, había un sistema nervioso en máxima alerta, entrenado accidentalmente para vivir bajo sirenas. Cuando su rutina cambió, con respiraciones diafragmáticas lentas al cierre del día, reducción progresiva de cafeína, exposición graduada al movimiento para recordarle al cuerpo que podía acelerar y volver a bajar, y una higiene del sueño que incluía el cuarto oscuro y los últimos 60 minutos sin pantallas, la tormenta dejó de estacionarse a diario. No se trató de apagar un incendio con un balde de agua, sino de quitar la leña y abrir salidas de aire. La cultura moderna añade vientos cruzados que sostienen la borrasca. El scroll infinito y la hiperconectividad entrenan a la amígdala a saltar cada pocos segundos, como si vivieras con un timbre que nunca se apaga. El uso de alcohol como apagafuegos nocturno ofrece una calma prestada que se cobra con intereses al amanecer, porque el sueño pierde profundidad y el sistema vuelve a encender sirenas temprano. Las comidas irregulares disparan hipoglucemias que el cuerpo lee como peligro y la mente traduce en urgencia. La falta de luz solar en la mañana confunde los ritmos circadianos y roba potencia al freno parasimpático, ese pedal que necesitas para equilibrar al acelerador simpático. Son hábitos que parecen pequeños, pero en conjunto funcionan como un frente frío constante que mantiene nubarrones sobre la misma ciudad. Hay, sin embargo, palancas fisiológicas de regulación que operan con la misma obediencia que la alarma. La exhalación prolongada activa el nervio vago como quien tira del freno de mano en una pendiente, y la respiración nasal profunda libera óxido nítrico que ayuda a ensanchar las autopistas del aire, devolviendo al diafragma su papel de metrónomo interno. El anclaje sensorial reorganiza la atención, porque llevar la vista a un punto estable, sentir el peso de los pies en el suelo y registrar la temperatura de las manos es como bajar el volumen de la radio de fondo para escuchar instrucciones claras. La exposición gradual a lo que temes reescribe el mapa, ya que cada aproximación realizada con seguridad y guía informa a la amígdala que puede guardar la sirena sin que el mundo se caiga. Del mismo modo que un músico vuelve a tocar una pieza que le dio pánico en un concierto y su sistema aprende que el escenario no es un depredador. La psicoterapia añade estructura a este proceso de abrir claros. La reestructuración cognitiva enseña a distinguir pensamiento de hecho y a convertir la narrativa de tormenta en meteorología útil, donde la predicción se contrasta con evidencias y el lenguaje se vuelve una herramienta de calma en lugar de gasolina. La terapia de exposición y la prevención de respuesta entrenan al sistema a tolerar la subida del oleaje sin reaccionar con las viejas maniobras de escape. Y la psicoeducación devuelve control, porque entender por qué tiembla el músculo o por qué se acelera el corazón quita el misterio que mantiene encendida la alarma. En algunos casos, el tratamiento farmacológico bien indicado se convierte en la compuerta que baja el nivel del agua para que las herramientas psicológicas puedan trabajar. Y la coordinación con hábitos de vida saludables deja de ser un consejo difuso para transformarse en un plan de ingeniería del día a día. Todo este mapa no busca culpables, busca dirección.
La ansiedad no es un defecto moral ni un castigo. Es un sistema sensible y potente que se quedó en modo emergencia y necesita que alguien tome el tablero de mandos con paciencia y método. La tormenta invisible dentro del cerebro pierde intensidad cuando recuperas ritmos, cuando el cuerpo vuelve a moverse de manera regular y amistosa, cuando reduces estímulos que no necesitas y honras los que sí, cuando dejas de alimentar el incendio con interpretaciones catastróficas y empiezas a construir significados que te sirvan. En ese proceso se instala una sorpresa luminosa. Descubres que el mismo organismo capaz de elevar sirenas es capaz de apagar luces con suavidad, que el mismo cerebro que aprendió el atajo de la alarma puede aprender la ruta de la calma, y que la casa que crujía vuelve a sonar como un lugar habitable. Continuamos con el punto 3. Quiero que sea más extenso que el anterior. Quiero el texto de corrido y con un lenguaje con acento español de Latinoamérica neutro. Nada de sos, vos, tenés, tenéis. Neutro. Quiero que sea altamente extenso con un tono interesante e impactante con un alto nivel de conocimientos, sin que se pierda el interés ni el impacto. El texto de corrido no quiero líneas de una sola oración. Quiero párrafos extensos de cada punto. La ansiedad toma al corazón como si fuera un tambor de guerra y marca un ritmo que no corresponde a la escena que tienes delante. No hay peligro real, no hay carrera, no hay depredador acechando, pero el sistema simpático pisa el acelerador como si tuvieras que saltar un muro en el siguiente segundo. La amígdala enciende la sirena y el hipotálamo libera órdenes a la médula suprarrenal. La adrenalina y la noradrenalina viajan por la sangre como mensajeros de emergencia, y la frecuencia cardíaca sube para enviar más oxígeno a músculos que en realidad están quietos. El miocardio responde de manera obediente, aumenta la contractilidad, el nodo sinusal dispara impulsos a mayor velocidad, y el pulso se siente en el cuello y en las sienes como una luz estroboscópica. El cuerpo interpreta que necesitas potencia y abre grifos, la presión arterial escala, el flujo se redistribuye, la piel suda para disipar calor, y los músculos se tensan listos para una acción que nunca llega. En ese desajuste entre lo que el cerebro cree y lo que el entorno demuestra, aparece la percepción de palpitaciones, la sensación de vacío en el pecho, los pinchazos benignos de la pared torácica, y ese aire que parece no alcanzar aun cuando el oxímetro diría lo contrario. El corazón está diseñado para cambiar de marcha con elegancia, regulado por un freno parasimpático que baja el tono cuando toca descansar. La ansiedad reduce el margen de maniobra de ese freno y aplana la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la danza saludable entre aceleración y pausa a lo largo del día. Con menor variabilidad, cualquier estímulo cotidiano se vuelve un empujón que sube el pulso más de lo esperado. El barorreflejo, encargado de amortiguar las subidas de presión, opera con menos finura cuando el cortisol lleva horas en escena, y esa mezcla de mayor tono simpático y menor freno vagal se traduce en latidos que sientes en todo el cuerpo, incluso cuando estás sentado. Al mismo tiempo, la respiración se va a la parte alta del pecho y aparece la hiperventilación silenciosa, que baja el dióxido de carbono y provoca vasoconstricción en vasos cerebrales, mareo, hormigueo y la sensación de irrealidad que asusta tanto. El corazón late más fuerte, la cabeza percibe menos estabilidad y el cuerpo cree que la única salida es seguir acelerando, como un auto al que el conductor nervioso le pisa el pedal cuando debería soltarlo. En la consulta se ven escenas repetidas con nombres distintos. Miguel, 41 años, 3 visitas a urgencias en un mes, electrocardiogramas normales, troponinas sin elevación y un ecocardiograma sano. El relato siempre con el mismo guión. Atardecer con correo pendiente, 2 cafés y una bebida energética en la tarde, cuello rígido tras horas de pantalla y una ola de palpitaciones que sube del epigastrio al pecho. Tras descartar patología cardíaca aguda, lo que queda es un sistema en modo alarma crónica. La intervención no fue un discurso vacío, fue ingeniería del día a día, reducción progresiva de estimulantes, anclaje de una rutina de respiración con exhalación más larga al cierre de cada bloque de trabajo, caminatas que enseñaron al cuerpo que podía acelerar en un contexto seguro y volver a bajar, higiene del sueño con luz solar en la mañana y pantallas fuera de escena en la última hora. En 4 semanas, el corazón volvió a parecer un metrónomo fiable en lugar de una sirena de fábrica. El dolor torácico que acompaña a la ansiedad confunde con facilidad, porque la biología del susto es convincente. El diafragma tenso y los músculos intercostales contracturados generan puntadas que cambian con la postura y la respiración. La pared torácica sensible traduce el estrés en señales que el cerebro interpreta en clave de amenaza, y el esófago bajo ácido después de un día desordenado en la mesa agrega quemazón retroesternal, que recuerda historias ajenas de infartos. La mente hace lo que sabe hacer cuando siente peligro, amplifica,
repite, anticipa, y cada latido se vuelve protagonista de un relato catastrófico. La educación reduce incendios, porque comprender que el nodo sinusal responde a la noradrenalina como un director que acelera la orquesta no trivializa el síntoma, lo explica, y una vez explicado se abren puertas de intervención realista para que el sistema practique el retorno a la calma. La fisiología aporta puentes de regreso. La exhalación prolongada activa el nervio vago como un freno de mano que se aprende a usar con suavidad. La respiración diafragmática lenta desciende el centro de gravedad de la ventilación y devuelve al diafragma su papel de metrónomo. La postura con pies firmes y hombros sueltos impide que el tórax sea una caja comprimida, y el contacto visual con un punto estable calma la red de vigilancia. El movimiento cotidiano enseña al corazón una coreografía más amplia que acelerar y asustarse. Una sesión breve de caminata o de fuerza ligera informa a todo el eje que subir pulsaciones en un contexto seguro no es sinónimo de peligro. El cuerpo aprende con la experiencia repetida, del mismo modo que aprendió a asustarse en la silla, aprendió a tranquilizarse de pie. Los hábitos son combustible o extintor. La cafeína en exceso reduce el margen parasimpático. El alcohol ofrece una calma prestada que cobra intereses en la madrugada. Los descongestionantes con simpático miméticos aceleran de manera innecesaria. Las comidas irregulares convierten la hipoglucemia en un susto que no hacía falta, y el sedentarismo confina al corazón a una especie de jaula, donde cualquier sobresalto parece inaceptable. En sentido contrario, los ritmos consistentes de sueño, las comidas completas sin ultraprocesados, la luz del sol temprana alineando el reloj circadiano, el entrenamiento aeróbico suave combinado con fuerza 2 o 3 veces por semana y una higiene digital que aleja notificaciones del tramo nocturno, permiten que el sistema se vuelva menos reactivo. La clave no es un ritual único y perfecto, es un conjunto de pequeñas decisiones repetidas que devuelven elasticidad al sistema nervioso autónomo. La psicoterapia aporta lenguaje y estructura cuando la mente convierte cada latido en un relato apocalíptico. La reestructuración cognitiva enseña a distinguir pensamiento de hecho, a poner números y contextos donde antes solo había adjetivos alarmistas, y la exposición interoceptiva entrenada permite acercarse a sensaciones internas como el propio aumento del pulso sin salir corriendo, hasta que la amígdala aprende que una taquicardia no es un depredador. La combinación de educación, respiración, movimiento, orden de hábitos y, cuando corresponde, apoyo farmacológico temporal, devuelve al corazón su papel de instrumento afinado y no de sirena. La frase de William James ilumina este terreno al recordar que la secuencia emoción, acción, sensación no es una autopista de un solo carril, que el cuerpo puede ser puerta de entrada hacia la calma tanto como puede ser la mecha del sobresalto. La ansiedad no inventa un corazón nuevo, reinterpreta el que tienes con una lógica de emergencia que se quedó atascada. La buena noticia es que esa lógica se reentrena. El corazón vuelve a bailar con variabilidad cuando el día recupera ritmos, cuando el cuerpo se mueve sin miedo, cuando el sueño hace su trabajo de reparación, cuando la mente deja de narrar en clave de catástrofe cada señal corporal y cuando el entorno baja el volumen de estímulos inútiles. En ese camino la sorpresa aparece con fuerza, porque descubres que la misma máquina que aceleró fuera de contexto es capaz de desacelerar con elegancia, y que tu pecho deja de sentirse como una habitación con luces intermitentes para convertirse otra vez en una casa habitable, donde la lámpara se enciende y se apaga con sentido. La ansiedad convierte al cuerpo en un altavoz que no se apaga, una orquesta que entra en fortísimo aun cuando la escena pide susurros. La mente cree que todo ocurre arriba, en los pensamientos, pero el cuerpo lleva la cuenta exacta de cada alarma encendida y la muestra con un lenguaje propio que muchas veces resulta incómodo, desconcertante y agotador. Ese idioma somático no es capricho ni debilidad, es biología afinada para la supervivencia que se quedó pegada en modo emergencia. Cuando la amígdala llama al sistema simpático y el eje del estrés despliega corticoides y catecolaminas, el organismo entero reorganiza prioridades para correr o pelear, aun si estás quieto frente a una pantalla. Los músculos se tensan como cables de acero, el diafragma se acorta y respiras alto, la piel transpira para disipar calor, el estómago detiene la digestión para ahorrar combustible y el intestino cambia su ritmo como una autopista con desvíos inesperados. Ese paquete de ajustes explica por qué un día sientes el cuello como una armadura, otro día llevas un nudo en la garganta que no baja, o amanece un hormigueo en las manos junto a un vacío en el epigastrio que asusta. El cuerpo no miente, el cuerpo informa, y cuando no se escucha temprano, sube el volumen. La musculatura es el primer tablero donde la ansiedad escribe su mensaje. Trapecios endurecidos, hombros en ascensor,
mandíbula trabada y bruxismo nocturno son la firma de un sistema que se prepara para el impacto y nunca recibe la señal de alto. Esa tensión mantenida irrita nervios periféricos y produce cefaleas de tipo tensional como bandas que aprietan la frente o cascos que no se quitan. La columna cervical paga el costo con vértigo postural inespecífico, mareos sutiles y una sensación de desbalance que se confunde con debilidad. La fisiología es simple y contundente. El tono simpático eleva la descarga muscular de base, modifica el umbral del dolor y multiplica la percepción de molestias benignas. La buena noticia es que la misma plasticidad que aprendió a tensarse puede aprender a soltar. Rutinas breves de respiración diafragmática, estiramientos lentos, calor local en trapecios y maseteros, pausas activas cada hora para abrir pectorales y relajar cuello, junto a fortalecimiento progresivo de espalda y glúteos, devuelven elasticidad a un sistema que solo conocía el puño cerrado. El cuerpo no necesita heroísmo, necesita repetición amable. El aparato respiratorio traduce la alarma en sus propios símbolos. La hiperventilación silenciosa reduce dióxido de carbono, provoca vasoconstricción cerebral y entrega mareos, parestesias peribucales y en dedos, visión granulada y la sensación de aire insuficiente pese a saturaciones normales. No es falta de oxígeno, es pérdida de equilibrio entre ventilación y necesidad real. El diafragma, que debería marcar el compás desde el abdomen, se sube al pecho y cada inspiración se vuelve corta y clavicular, como si respirar fuera a atravesar una puerta estrecha. Reeducar la ventilación es colocar al director correcto en el podio. Respiración nasal lenta, con exhalación más larga que la inhalación. Manos sobre costillas bajas para sentir expansión lateral. Pausas micro entre exhalación e inhalación para informar seguridad al tronco encefálico. Y práctica en momentos neutros para que el patrón saludable esté disponible cuando sube la marea. La fisiología obedece, y cuando el dióxido de carbono regresa a su rango, la cabeza deja de flotar. El eje intestino-cerebro, con su sistema nervioso entérico y su densa inervación vagal, expresa la ansiedad con claridad quirúrgica. La digestión se ralentiza en plena alarma, aparece dispepsia, acidez, sensación de bulto en epigastrio, meteorismo, alternancia entre estreñimiento y urgencia, y una hipersensibilidad visceral que amplifica señales normales. El microbioma también participa, rutinas caóticas, sueño recortado, cafeína excesiva y ultraprocesados empobrecen diversidad bacteriana y aumentan la reactividad. Organizar comidas completas y previsibles, priorizar fibra soluble, avena, legumbres bien cocidas, frutas, incluir prebióticos naturales, plátano, ajo, cebolla, espárragos, sumar alimentos fermentados tolerados, yogur, kéfir, hidratarse sin exceso de estimulantes y caminar 15 a 20 minutos después de comer construyen un suelo fisiológico más estable. La mente practica regulación mientras el tubo digestivo recibe ritmos claros. Cuando hay señales de alarma digestiva persistente o pérdida de peso, la evaluación médica ordena el mapa y separa lo funcional de lo orgánico, lo cual baja la niebla. La piel es un tablero honesto. Sudoración fría, manos heladas por vasoconstricción periférica, rubor súbito en olas, urticaria que aparece en días de alta carga y dermatitis que brota en temporadas de presión, son maneras de decir que el sistema inmune conversa con la emoción. No hay magia en calmar brotes, hay consistencia, sueño suficiente, movimiento diario que drene catecolaminas, alimentación antiinflamatoria centrada en colores vegetales y omega 3, hidratación básica y cuidado tópico sencillo. El cabello también cuenta historias con efluvio telógeno tras semanas de sobrecarga, que cede cuando el cuerpo sale del modo incendio y recupera micronutrientes a través de comida real y horarios que vuelven a ser humanos. El objetivo no es perseguir síntomas, es bajar el fuego de fondo que los alimenta. El sueño es el taller nocturno donde se reorganiza el sistema nervioso. La ansiedad lo asalta con latidos que se sienten al acostarse, pensamientos que giran como ventiladores y despertares en la madrugada con cuerpo encendido. La hiperalerta nocturna se reduce con intervención diurna. Luz solar en la mañana, comida principal antes del atardecer, último café al mediodía, siestas cortas y estratégicas si existen, ritual de cierre sin pantallas en la última hora, cuarto oscuro, fresco y silencioso, y una técnica simple para poner a dormir la lista. Escribir en papel 3 tareas de mañana y una acción diminuta para cada una, liberando a la corteza prefrontal de sostenerlo todo en la cama. Si la mente insiste en narrar, una práctica de respiración con exhalación larga o lectura ligera en papel reubica la atención. El sueño no se negocia con fuerza, se invita con señales repetidas. La esfera hormonal y metabólica también responde. El cortisol elevado en banda ancha,
Empuja a la glucosa hacia la sangre como si hubiera que levantar una muralla, y con ello aparecen antojos de azúcar por la tarde, irritabilidad cuando hay horas sin comer y una inflamación silenciosa que sensibiliza tejidos. Ajustar horarios, priorizar proteína y fibra en desayuno, añadir grasas saludables, espaciar estimulantes y respetar ventanas de descanso entre comidas. Devuelve curvas más estables. El cuerpo interpreta el mundo por lo que recibe, no por discursos. En algunas personas, la libido cae como indicador sensible de seguridad percibida, la erección se vuelve esquiva bajo exceso de simpático y el piso pélvico responde con hipertonía que entorpece el placer. La respuesta se entrena con la misma lógica de todo este capítulo: respiración que instala parasimpático, contacto sin exigencia, foco en sensaciones neutras, fisioterapia de suelo pélvico cuando corresponde y conversación franca que retire presión del resultado. Los sentidos amplifican señales en temporadas de sobrecarga. El zumbido leve en los oídos crece cuando la banda sonora interna sube volumen. La luz molesta más cuando el sistema está hipervigilante. Los olores intensos se vuelven invasivos. El remedio no es encapsularse, es dosificar exposición mientras se fortalece el freno parasimpático. Caminar sin audífonos unos minutos, observar un horizonte abierto, tocar texturas reales, sostener una taza tibia, recuperar un olor conocido y amable, son anclajes que le recuerdan al tronco encefálico que hay vida fuera de la pantalla y que el entorno no es una selva llena de dientes. Los casos reales humanizan la teoría. Andrea, 29 años, guardaba una bolsa de antimareos en su cartera porque temía a descompensarse en el bus. Desayunaba poco, almorzaba tarde, 3 cafés al hilo y noches con series hasta las 2. Con psicoeducación, respiración práctica, caminatas cortas después de comer, desayuno con proteína y fibra y una higiene digital que alejó pantallas del tramo nocturno, sus mareos bajaron de diarios a esporádicos. Roberto, 38, despertaba con mandíbula dolorida y cefaleas en casco, aprendió a relajar maceteros con calor local, incorporó estiramientos, redujo estimulantes por la tarde, ajustó la ergonomía del escritorio, inició fuerza ligera 2 veces por semana y su cabeza encontró silencio. Sofía, 35, vivía con urgencia intestinal antes de reuniones, ritmos claros, fibra soluble dosificada, caminatas postprandiales, respiración en baño antes de entrar a sala y terapia cognitivo-conductual aplicada a anticipaciones sociales convirtieron el intestino en un aliado. Nada de esto implica negar que existan enfermedades médicas que produzcan síntomas similares. La evaluación clínica ordena, pide exámenes cuando corresponden y da certeza para construir sin miedo. Una vez que el mapa descarta lo urgente, el cuerpo se vuelve el terreno de entrenamiento donde día tras día se enseña a volver a la línea base. El objetivo no es no sentir, es sentir sin incendiar. La ansiedad reescribe umbrales y la práctica sostenida reescribe otra vez. El cuerpo aprende lo que se repite. Por eso el enfoque efectivo se parece a la rehabilitación más que a la magia. Pequeñas dosis diarias de respiración que alargan exhalación, movimiento que drena y robustece, comida real que baja inflamación, sueño que barre restos de alarma, límites digitales que devuelven silencio, conversación que coloca nombre y contexto a lo que antes era solo ruido. Donde había gritos somáticos aparece un coro más afinado. El cuerpo que grita en silencio no es el enemigo, es el mensajero. Trae informes de turnos extendidos, de promesas imposibles, de cuidados postergados, de pantallas que tomaron la noche y de comidas que no alimentan. Cuando se responde a ese informe con orden y paciencia, el mensajero baja la voz. La sorpresa llega como llega la luz después de una tormenta larga. Primero un matiz, luego una claridad más estable, finalmente la constatación de que la casa vuelve a parecer una casa. El cuerpo recuerda cómo se sentía vivir sin sirenas. La ansiedad convierte la mente en una casa de espejos donde cada reflejo exagera contornos y multiplica sombras, y al caminar por esos pasillos se pierde la noción de salida, aunque la puerta esté abierta. La red de alerta del cerebro, con la amígdala al mando, instala un modo vigilancia que coloniza la atención, como si un vigilante recorriera pasillo por pasillo buscando fallas, y al mismo tiempo la corteza prefrontal, que organiza prioridades y jerarquiza lo importante, cede terreno. Ese intercambio altera la balanza entre emoción y razonamiento, y lo que era una evaluación ponderada se vuelve un dictamen urgente. La mente deja de preguntar qué es útil y empieza a actuar como si todo fuera crítico. El resultado es un paisaje cognitivo donde el sesgo de amenaza domina, el filtro atencional prioriza señales negativas,
la memoria de trabajo se satura con pensamientos ruidosos y la red por defecto, encargada de la narrativa interna, repite guiones que describen peligros en serie. No es una falla moral ni un defecto de carácter, es neurobiología aprendiendo un atajo que garantiza supervivencia inmediata a costa de claridad a largo plazo. En ese escenario, la rumiación se comporta como lluvia fina que humedece sin descanso hasta empapar la casa entera. Un pensamiento inicial aparece, por ejemplo un error menor o una conversación ambigua, y la mente lo toma como hilo del que tirar hasta convertirlo en cuerda. Se reconstruyen escenas, se agregan frases, se suman supuestos, y la película interna gana metraje mientras el cuerpo acompaña con tensión de mandíbula y pecho corto. La rumiación no resuelve problemas, genera sensación de control ilusorio, como un conducto que parece destapar la cañería pero solo mueve el agua en círculos. La preocupación anticipatoria opera en paralelo como una sala de edición donde se producen tráilers de catástrofe para una película que no existe. El cerebro aprende que preocuparse reduce incertidumbre, cuando en realidad multiplica estados intermedios sin conclusión. La intolerancia a la incertidumbre es un combustible poderoso en este proceso, porque la mente preferiría un resultado malo pero definido a una incógnita abierta. Por eso busca cerrar con decisiones impulsivas o con rituales de verificación y consulta constante que alivian por minutos y perpetúan el circuito al día siguiente. La atención bajo ansiedad se vuelve un reflector que encandila en lugar de iluminar. La hiperfocalización en señales internas como el latido, el hormigueo o la temperatura de la piel transforma el cuerpo en pantalla de control de aeropuerto, y cualquier variación normal se interpreta como alarma. Al mismo tiempo, la atención externa se estrecha en modo túnel, se pierde la visión panorámica y la mente deja de registrar matices, de manera que el mundo se categoriza en binarios como éxito o fracaso, apoyo o rechazo, seguro o peligroso. Esa lógica binaria es cómoda para la amígdala porque reduce el costo de cálculo, pero empobrece la vida real que necesita escala de grises. La metacognición se contamina y aparece el miedo al miedo, un nivel superior donde ya no asusta la situación, sino la posibilidad de que se active el propio sistema de alarma. Ese miedo al miedo convierte sensaciones inofensivas en detonantes y reduce espacios que antes eran neutros, como supermercados, transporte o reuniones de equipo, a territorios minados por anticipación. La mente bajo ansiedad adopta estrategias de evitación, que parecen soluciones en el corto plazo y consolidan el problema en el mediano. Evitar la presentación, posponer el llamado, no revisar la cuenta, caminar por rutas conocidas, quitar del menú cualquier comida nueva, alejarse de actividades que aceleran el pulso, todo eso ahorra un pico de activación hoy y enseña al sistema que la activación era peligrosa. La evitación se disfraza de prudencia, pero su efecto real es reducir el mapa de la vida. En paralelo, las conductas de seguridad ocupan lugar central, como cargar objetos que tranquilizan, consultar una y otra vez, pedir reafirmación continua, revisar la respiración cada minuto o buscar señales de salida en cada sala. Esas muletas alivian mientras están presentes y cuando faltan, el sistema interpreta que no tiene defensa. La plasticidad neuronal registra cada ensayo y con cada repetición los atajos de alerta se vuelven más transitados, como caminos de tierra que se transforman en autopistas. En algunas personas aparece la desrealización y la despersonalización como respuestas del sistema que fragmenta la experiencia para disminuir el impacto. La desrealización se vive como si el mundo perdiera textura y profundidad, una escena levemente ajena con bordes blandos, mientras que la despersonalización se siente como si la propia vida se viera desde una cámara a distancia. El cerebro saturado de noradrenalina reduce el volumen afectivo para proteger, y esa protección se percibe como extrañeza. Entenderlo así baja la alarma secundaria, porque la mente deja de etiquetar esos estados como evidencia de perder la cordura y los ubica donde pertenecen, en el catálogo de estrategias de emergencia que el sistema usa cuando la intensidad supera umbrales. La autocrítica crónica se vuelve narrador principal en la mente ansiosa. Esa voz que comenta cada acto con dureza usa el lenguaje del rendimiento perpetuo y del estándar imposible, un guión donde la valía depende del próximo resultado y la humanidad se mide en productividad. El perfeccionismo rígido funciona como armadura pesada, protege de la exposición al error y al juicio, y a la vez impide moverse con libertad. La procrastinación florece en ese suelo porque ante tareas que implican evaluación o incertidumbre, la mente pospone para evitar la incomodidad, y ese aplazamiento amplifica la ansiedad. El círculo se cierra con culpa por no haber hecho y más presión sobre la siguiente jornada. La salida no se construye con promesas heroicas de disciplina de acero, se construye con criterios amables y consistentes que reducen la exigencia de perfección y convierten el avance en práctica regular.
La memoria participa con reglas sesgadas y refuerza el guión ansioso. Se recuerda con nitidez el episodio que salió mal, y se archivan sin brillo los 100 que salieron bien, una manifestación del sesgo de negatividad que tuvo sentido evolutivo en entornos hostiles y que hoy necesita supervisión consciente. El reconocimiento selectivo alimenta el sesgo de confirmación, porque la mente reconoce señales que validan su hipótesis de peligro y descarta las que la refutan. La exposición a información de alto impacto emocional a través de pantallas refuerza matrices de amenaza y crea atajos narrativos donde una noticia se convierte en evidencia de tendencia universal. La mente no se vuelve más exacta por consumir más información sin filtro, se vuelve más tensa. La higiene informativa, como cualquier higiene, consiste en límites razonables, fuentes confiables y espacios deliberados de silencio. Los casos clínicos le dan cuerpo a este mapa. Mariana, 32 años, profesional brillante, vivía atrapada entre preocupaciones de desempeño y verificación compulsiva de correos y mensajes. Revisaba compulsivamente cada envío, releía 3 veces, posponía decisiones pequeñas y terminaba jornadas con sensación de deuda infinita. La terapia identificó el mito de control absoluto como motor, y se diseñó un protocolo de decisiones con tiempo limitado, tolerancia a microerrores y ritual de cierre diario. En pocas semanas la rumiación laboral perdió horas y la energía regresó a tareas profundas. Luis, 45, padre de 2, sufría hiperfocalización en sensaciones internas y evitaba ejercicio por miedo a su pulso. Se trabajó exposición interoceptiva progresiva con supervisión, empezando por subir escaleras hasta poder trotar suave, y la mente aprendió que el corazón podía acelerar y volver a bajar sin amenaza. Elena, 26, con episodios de desrealización en transporte, inició anclajes sensoriales discretos, respiración con exhalación larga y un plan gradual de permanencia en el bus, y ese corredor ganó seguridad de semana a semana. La mente ansiosa necesita anclas cognitivas que reordenen jerarquías. Nombrar pensamiento como pensamiento en lugar de hecho abre una brecha útil entre el guión y la realidad, y la defusión cognitiva, ese acto de reconocer que una frase interna no obliga a obediencia, quita magnetismo a la narrativa. La compasión dirigida hacia uno mismo no es indulgencia, es el tono que reduce la amenaza interna para que el sistema pueda aprender sin castigos desproporcionados. La regulación descendente empieza por el lenguaje, porque palabras como siempre, nunca, todo, nada, solo agregan gasolina a una red que ya está encendida, y sustituirlas por descripciones específicas reduce el voltaje. El registro escrito, breve y factual, reemplaza películas mentales por datos, y al hacerlo devuelve a la corteza prefrontal el mando que había perdido. La arquitectura del día define mucho del clima mental. Ritmos estables de sueño y comida reducen variaciones bruscas que la mente interpreta como peligro, bloques de trabajo con principio y final, evitan la sensación de jornada infinita. Descansos intercalados permiten que el sistema parasimpático haga su trabajo, y la exposición deliberada a espacios abiertos, luz natural y movimiento rítmico desactiva el modo túnel. La atención se entrena como se entrena un músculo, no con declaraciones, sino con repeticiones. El acto de volver una y otra vez a lo que se está haciendo en el momento, lavando un plato o completando una línea de código, convierte la mente en un lugar habitable, donde las rutas de presencia compiten con los atajos de alerta. El aprendizaje emocional necesita contexto, por eso la mente sale del laberinto cuando encuentra motivos y direcciones, y no solo técnicas. Los valores personales funcionan como brújula cuando el miedo invade el mapa, porque permiten sostener conductas incómodas al servicio de algo que importa. Hacer una presentación por contribuir al equipo, llamar a un familiar por cultivar vínculos, mover el cuerpo por cuidar el futuro, escribir por darse voz, todo eso otorga sentido a la incomodidad y quita a la ansiedad la autoridad absoluta sobre las decisiones. La frase de Frankl sobre el espacio entre estímulo y respuesta se vuelve operativa cuando ese espacio se llena con propósito, no con lucha contra la propia experiencia. La mente atrapada en laberintos no necesita desmontarse a martillazos, necesita que alguien encienda luces y coloque señales. La salida se construye con piezas pequeñas repetidas con cariño, con lenguaje que baja voltajes, con límites que protegen, con exposición que enseña, con un cuerpo que vuelve a ser aliado y con una agenda que prioriza pocas cosas bien hechas sobre muchas en estado de alarma. La sorpresa llega cuando, tras semanas de práctica, la narrativa interna cambia de tono sin anunciarlo. La atención asume su papel de linterna, y no de reflector. La rumiación deja de ser lluvia permanente, y se vuelve niebla pasajera, y el laberinto que parecía infinito revela sus pasillos finitos y su puerta visible. La ansiedad arma una jaula con barrotes invisibles, y sin embargo,
Cada barrote tiene una cerradura que responde cuando se usa la llave adecuada. No se trata de una sola técnica milagrosa, ni de una frase motivacional que lo resuelva todo. Se trata de una arquitectura de hábitos que, ladrillo a ladrillo, reeduca al sistema nervioso para salir del modo emergencia y volver a la línea base. El cuerpo aprende lo que se repite y la mente narra lo que el cuerpo le enseña. Por eso las llaves más poderosas combinan fisiología aplicada, psicología práctica y organización del día a día. Este capítulo pone esas llaves en la mano. Respiración que activa el freno, movimiento que drena la química del susto, descanso que recalibra ritmos, alimentación que baja la inflamación silenciosa, exposición progresiva que le enseña a la amígdala a confiar, lenguaje interno que desactiva incendios, límites digitales que devuelven silencio y vínculos que amortiguan el golpe cuando el mundo aprieta. La primera llave es la respiración, porque el nervio vago responde en segundos a la exhalación lenta como un freno que baja la pendiente sin quemar ruedas. La técnica simple y entrenable consiste en inhalar suave por la nariz, sintiendo cómo se abren costillas bajas y abdomen, y alargar la exhalación un poco más de lo que dura la inhalación, dejando un breve segundo de quietud antes de volver a tomar aire. Al practicarla sentado con pies firmes y espalda apoyada, las manos descansan sobre el abdomen para recordarle al diafragma que el compás se lleva abajo y no en el pecho. El objetivo no es hiperventilar con grandes bocanadas ni suprimir el aire. Es recuperar el ritmo nasal tibio, silencioso, que estabiliza dióxido de carbono y oxígeno, deshace el mareo por alcalosis y envía un mensaje claro al tronco encefálico. No hay persecución, se puede bajar la guardia. Esta llave no pretende calmar pensamientos por fuerza, cambia primero el clima del cuerpo y permite que los pensamientos encuentren menos viento en contra. Practicada varias veces al día en momentos neutros, queda disponible para usarse cuando el pulso sube sin permiso. La segunda llave es el movimiento regular, porque los músculos son la válvula natural que drena catecolaminas acumuladas y enseña al corazón a subir y a bajar sin drama. Un esquema amable y sostenible combina caminatas con ritmo suficiente para sentir el pulso vivo, sesiones cortas de fuerza que despierten grandes grupos musculares y actividades rítmicas que gusten de verdad, como bailar, pedalear suave o nadar cuando es posible. El objetivo no es romper marcas ni perseguir agotamiento, es recordar al cuerpo que la aceleración puede ocurrir en un contexto seguro y que la desaceleración llega sin peligro. El sistema simpático entiende el idioma del movimiento y cuando percibe que esa energía se usa, reduce la necesidad de encender sirenas en la silla. En personas que temen al pulso, la exposición interoceptiva guiada es un entrenamiento imprescindible. Subir escaleras, trotar suave unos minutos, sostener una plancha corta, permanecer con la sensación sin escapar y dejar que baje sola. Después de algunos ensayos, la amígdala aprende que el latido no es un depredador y devuelve el mando a la corteza prefrontal. La tercera llave es el sueño con estructura, porque la noche es el taller donde el cerebro limpia residuos metabólicos, consolida memorias y recalibra el equilibrio entre acelerador y freno. La higiene del sueño no es un listado de perfecciones inalcanzables, es un conjunto de señales coherentes repetidas, luz natural al despertar para ajustar el reloj circadiano, comida principal en horas diurnas para no dar trabajo digestivo pesado a medianoche, último café al mediodía para no empujar adrenalina en la tarde, ritual de cierre sin pantallas en la última hora para que la corteza deje de procesar estímulos artificiales y un cuarto oscuro, fresco y silencioso que asocie cama con dormir y no con debatir pensamientos. Cuando la mente insiste en llevar la agenda a la almohada, ayuda a escribir antes de acostarse 3 asuntos de mañana con una microacción para cada uno, liberando a la memoria de sostenerlo todo. El sueño no se negocia con fuerza, se invita con rutina. La cuarta llave es la alimentación que desinflama y estabiliza, porque el eje estrés-glucosa-inflamación se alimenta de ritmos desordenados, ultraprocesados pobres en micronutrientes y exceso de estimulantes. Un plato útil se arma con proteína de calidad para saciedad y estabilidad, fibra soluble que modera picos, grasas saludables que alimentan cerebro, colores vegetales que aportan polifenoles y un hidrato de carbono elegido con calma, lejos de pantallas y en horario que respete la noche. El agua limpia sostiene sin excesos, la cafeína dosificada se vuelve aliada en lugar de detonante, el alcohol abandonado como sedante barato protege el sueño y con ello el día siguiente. El intestino responde a la previsibilidad y se la devuelve al ánimo, porque el nervio vago no solo trae calma al pecho, también lleva noticias de calma desde el abdomen. La quinta llave es la exposición progresiva a lo temido, con guía y método, que reescribe el mapa de la amígdala paso a paso. Evitar resta ansiedad hoy y la multiplica mañana,
mientras que acercarse en dosis tolerables construye tolerancia con ladrillos de experiencia real. La secuencia se diseña como una escalera que sube peldaños. Primero permanecer sin escapar en sensaciones corporales que asustaban, luego entrar en contextos antes evitados durante tiempos cortos, después ampliar permanencias y complejidad. El criterio es siempre el mismo: permanecer el tiempo suficiente para que el pico baje sin maniobras de seguridad, salir cuando ya bajó y registrar que el mundo no se cayó. Esa evidencia repetida convence a la parte más primitiva del cerebro que puede guardar la sirena. La exposición no se improvisa, se planifica, y cuando se realiza con acompañamiento terapéutico bien hecho convierte enemigos invisibles en escenarios normales. La sexta llave es el lenguaje interno que baja voltajes, porque la mente narra con palabras y el cuerpo responde a tonos. La rumiación se alimenta de adverbios totalizadores y de juicios absolutos. Cambiarlos por descripciones precisas empobrece el incendio. Nombrar pensamiento como pensamiento y sensación como sensación separa al yo del fenómeno y permite actuar sobre el contexto sin convertir cada evento en identidad. La compasión hacia uno mismo no sustituye la disciplina, la facilita. Un tono interno menos punitivo reduce amenaza y deja espacio para aprender en lugar de castigar. El cuaderno breve de registro con hechos, conductas practicadas y resultados organiza el día como un experimento en curso. Cada pequeña victoria documentada es un ladrillo más en la salida. La frase de Viktor Frankl sobre el espacio entre estímulo y respuesta deja de ser cita y se vuelve herramienta cuando ese espacio se llena con acciones que importan. La séptima llave son los límites digitales y la higiene informativa, porque la amígdala no distingue bien entre una jungla y una pantalla saturada de alertas. Las notificaciones constantes entrenan microsobresaltos, el scroll nocturno roba profundidad al sueño y la sobreexposición a noticias impactantes sostiene una narrativa de amenaza permanente. Acotar ventanas de consulta a horarios definidos, sacar pantallas de la última hora del día, silenciar avisos que no aportan valor, consumir menos fuentes y más confiables, y recuperar espacios de silencio físico no son gestos románticos, son cirugía del ruido. El cerebro no necesita desconectarse por completo, necesita ritmo como cualquier órgano que trabaja bien con alternancia de esfuerzo y descanso. La octava llave es el anclaje en vínculos y en propósito, porque la regulación del sistema nervioso es también un fenómeno social. La conversación que valida en lugar de minimizar prefiere el veo que te está costando y aquí estoy, al no es para tanto. Ese tono baja amenaza y enseña al cuerpo que no está solo en la selva. El apoyo entre pares en grupos de terapia o de aprendizaje compartido ofrece modelos, reduce vergüenza y multiplica estrategias. Los valores personales, puestos por escrito y en uso, convierten la incomodidad de una exposición en una acción al servicio de algo mayor que el miedo. Hacer una llamada difícil para cuidar una relación, presentar un trabajo para contribuir al equipo, mover el cuerpo para proteger un futuro posible. Cada acto con sentido adelgaza el poder del síntoma. La novena llave es la organización del día como un contenedor seguro. Bloques de trabajo con inicio y cierre, pausas intercaladas para levantar la vista y respirar, transiciones claras entre roles, listas breves que se cumplen en lugar de catálogos imposibles que condenan a culpa, y un ritual de aterrizaje al llegar a casa que señala al cuerpo el cambio de escena. La ansiedad prospera en territorios sin límites, por eso la agenda razonable y el entorno preparado funcionan como barreras contra inundaciones. El escritorio ergonómico que no aprieta cuello, la silla que no obliga a encoger el pecho, la cocina abastecida de comida real, el cuarto que no parece oficina, el pasillo libre para estirar sin excusas, todo suma. La conducta crea contexto y el contexto devuelve conducta. La décima llave es aceptar ayuda profesional cuando corresponde. La psicoeducación y la terapia cognitivo-conductual enseñan a ver y a actuar de modo distinto. La terapia de aceptación y compromiso alinea conducta con valores pese a la incomodidad. La terapia centrada en trauma reprocesa memorias que mantienen encendida la sirena. Y la intervención farmacológica, cuando está indicada y supervisada, baja el volumen lo suficiente para que el aprendizaje sea posible. La ansiedad no es un examen que se aprueba en soledad, es un camino clínico y humano que mejora con guía. Las señales de alarma: dolor torácico persistente con factores de riesgo cardíaco, pérdida de peso inexplicada, ideas de autolesión, consumo problemático de sustancias, ataques de pánico que llevan a confinamiento, son puntos de inflexión que exigen evaluación médica. Pedir ayuda a tiempo no debilita, fortalece. El terreno se vuelve concreto cuando estas llaves se usan juntas. Paola, 42 años, evitaba ascensores y posponía reuniones clave.
Se diseñó una escalera de exposición con anclajes respiratorios, se redujo cafeína vespertina, se organizaron mañanas con luz y caminata breve, se implementó un diario de decisiones con criterio suficientemente bueno, y en 8 semanas la oficina dejó de ser un campo minado. Daniel 36 con mareos y urgencia intestinal, reordenó comidas, practicó respiración nasal con exhalación larga, caminó 15 minutos tras almorzar, entrenó fuerza 2 veces por semana y trabajó en terapia la intolerancia a la incertidumbre. Los síntomas bajaron de diario a ocasional y la vida recuperó ancho de banda. Estas historias no prometen magia, muestran lo que hace la constancia cuando se pone del lado del cuerpo, de la mente y de la agenda. Lo que se practica se fortalece. Esta frase tan simple encierra la lógica de salida. Practicar miedo fortalece miedo. Practicar regulación fortalece regulación. Las llaves de este capítulo están hechas para manos reales, con días buenos y días difíciles, con avances y recaídas, con temporadas en las que el sistema parece retroceder y otras en las que de pronto aparece un silencio que antes no existía. La meta no es no sentir nunca ansiedad, la meta es vivir con una mente y un cuerpo que saben volver. Cuando el conjunto de hábitos se vuelve identidad, la jaula pierde forma y los barrotes se convierten en memoria de algo que alguna vez tuvo poder. En ese momento la vida vuelve a abrir habitaciones. La respiración se hace más honda sin pensarlo. El corazón recupera su variabilidad. El intestino acompaña en lugar de boicotear. El sueño repara y la mente deja de narrar catástrofes como si fueran el único género disponible. El camino sigue, pero ahora se camina con brújula. Llegamos al último punto de este recorrido. Y aquí es donde todo lo que hemos explorado a lo largo del tema cobra sentido. Hablar de ansiedad no es simplemente enumerar síntomas o describir teorías, es abrir una ventana hacia realidades que muchas personas viven en silencio, sintiendo que algo anda mal en su interior y sin saber exactamente qué. Entender el papel del sistema nervioso, los mecanismos biológicos, las distorsiones de la mente y los hábitos que moldean nuestro día a día es apenas el comienzo. El verdadero cambio empieza cuando decides comprometerte contigo mismo, cuando comprendes que no se trata de curar mágicamente la ansiedad de un día para otro, sino de construir un camino sólido en el que tu mente y tu cuerpo aprenden a confiar de nuevo. El compromiso con tu bienestar se parece mucho al proceso de entrenar un músculo. No lo logras con un esfuerzo aislado, sino con constancia, paciencia y un plan que se ajusta a tu ritmo. Habrá días en que te sentirás fuerte, con energía y motivación para aplicar todas las herramientas aprendidas, y otros en los que las recaídas te harán creer que nada está funcionando. Pero quiero que tengas muy claro algo, los retrocesos no significan fracaso, son parte del proceso de recuperación. Así como un maratonista puede tener entrenamientos pesados y jornadas de descanso forzadas, tú también tendrás que aceptar que la ansiedad no se vence con perfección, sino con perseverancia. Cada pequeña acción cuenta, cada respiración consciente, cada minuto de movimiento, cada pensamiento replanteado se acumula y forma cimientos firmes sobre los que construirás tu estabilidad emocional. La vida real será tu laboratorio. Ahí es donde todo este conocimiento se pondrá a prueba. En el momento en que tu corazón se acelere en medio del tráfico, cuando la mente te susurre catástrofes antes de dormir, cuando sientas la tentación de aislarte porque el mundo parece demasiado, es allí donde deberás aplicar lo aprendido. Recordar que tu cuerpo no está en peligro, que tu respiración es la llave que abre la calma, que tu diálogo interno puede ser tu aliado y no tu enemigo, y que cada paso hacia la exposición consciente debilita el poder del miedo. El entrenamiento no se da en una sala de terapia únicamente, sino en las pequeñas batallas cotidianas que transforman tu relación con la ansiedad. No olvides que pedir ayuda también es un acto de valentía. Consultar a un profesional, iniciar una terapia o incluso recibir tratamiento farmacológico cuando es necesario, no te hace débil. Al contrario, demuestra que tienes la madurez de reconocer que no puedes ni debes llevar esta carga en soledad. Las señales de alarma, como pensamientos de autolesión, ataques de pánico que te impiden salir de casa o síntomas físicos persistentes, son llamadas que tu cuerpo hace para que busques acompañamiento. El camino de la recuperación no tiene por qué ser solitario, y reconocerlo es una muestra de amor propio y de responsabilidad contigo mismo. Hoy quiero invitarte a reflexionar en lo siguiente. La ansiedad no define quién eres. Es solo un estado que tu cuerpo y tu mente aprendieron a sostener, y que también pueden desaprender. Lo que hoy sientes como un peso insoportable, mañana puede transformarse en una oportunidad de conocerte, de fortalecerte, y de aprender a vivir con más conciencia. No se trata de eliminar todas las tensiones de tu vida,
sino de desarrollar la capacidad de enfrentarlas con herramientas sólidas, con resiliencia y con la certeza de que puedes volver a sentirte en paz. Y antes de despedirme, quiero agradecerte de corazón por acompañarme en este viaje de conocimiento y reflexión. Espero que cada palabra haya sembrado en ti la semilla de la transformación y que te motive a dar pasos firmes hacia tu bienestar. Te invito a suscribirte a mi canal porque aquí siempre encontrarás contenido que no se queda en la superficie, sino que va al fondo de los temas, te ofrece conocimiento práctico y te acompaña en tu proceso de crecimiento personal. Suscribirte no es solo un clic, es regalarte la oportunidad de seguir aprendiendo, de recibir recordatorios constantes de que no estás solo en tu lucha y de formar parte de una comunidad que busca sanar y avanzar. Así que si este contenido te aportó valor, si te hizo reflexionar, o si conoces a alguien que lo necesita, suscríbete, comparte y activa la campanita para que nunca te pierdas un nuevo video. Aquí siempre tendrás un espacio de apoyo, aprendizaje y motivación. Gracias por estar aquí, gracias por elegir tu bienestar y gracias por confiar en este proceso.